sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Confiéselo. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. ¿Alguien se lo dice? Una vez más. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Sí, Rey nuestro. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Solo una vez más lo decimos juntos. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a compartir un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que yo te animo en esta noche a que prestes atención y nos regales un poco de tu tiempo, de poder tener un tiempo maravilloso, donde las Escrituras, donde la palabra del Señor nos va a ser de bendición a cada uno de nosotros. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, alumbra la vida del hombre. Tu palabra endereza nuestros pasos. Tu palabra, Señor, es la que genera y produce algo maravilloso en nosotros. Tu palabra es la que permanece y vive para siempre, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, porque es por tu misericordia. Seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo cierto y lo maravilloso es que la palabra nos da a conocer algo grandioso acerca de la fe. De una fe verdadera, de una fe real. Como también cuando la palabra habla de una fe verdadera, también nos da a entender que hay una fe fingida o una fe falsa. Cuando la palabra habla de una fe viva, también nos da a conocer que hay una fe muerta. Y lo cierto es que el creyente o aquella persona que ha sido alcanzada por Dios ha sido llamado a caminar por fe, a vivir por fe. Eso quiere decir a caminar en su palabra. Ahora, cuando
ciertas personas escuchan algo acerca de Dios, siempre están pensando que ellos no están preparados para comenzar algo nuevo con Dios, o que no están listos, o que no están capacitados, o ese tema de Dios no es para mi vida porque yo me conozco como soy, y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no voy a poder mantenerme en esa línea de que Dios obre en mi corazón. Y lo cierto es que la palabra del Señor nos enseña muchos escenarios y también por medio de muchos versículos acerca de cómo se encuentra el hombre. Uno de los escenarios que vamos a tocar, por ejemplo, es la vida de Abraham. Ciertamente el nombre Abraham, cuando uno lo escucha, capaz lo ha oído en Semana Santa, o este nombre es conocido como un nombre religioso, un nombre que habla mucho de Dios. Pero lo cierto también es que la palabra nos relata y nos enseña en Josué 24, verso 2, dice lo siguiente: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. La palabra del Señor nos dice que ese hombre Abraham, ¿verdad?, con su hermano Nacor y el padre de ambos, que se llamaba Taré, estos tres hombres, dice, servían en un tiempo atrás a otros dioses. Y lo cierto es que cuando Dios llama a Abraham, es Dios quien rescata a Abraham, es Dios quien toma a Abraham, como bien dice el versículo, y es Dios obrando en el corazón de ese hombre. Es Dios encaminándolo a Él, es Dios llevándolo a Él. Y vemos en el Antiguo Testamento, vemos por la palabra una obra que Dios hace en el corazón de Abraham. Un corazón en un comienzo que servía a otros dioses, que era escultor de enseres, de imágenes, creía en otros dioses paganos, en otros dioses, había paganismo ahí. Abraham no conocía al Dios vivo, a este Dios maravilloso, al Dios de Israel, sino en ese tiempo simplemente la palabra nos da a conocer que Abraham estaba en una condición totalmente incrédula y desconocedor. Había una ignorancia en él acerca de quién era Dios o del Dios verdadero. Y la palabra nos enseña algo maravilloso, que Dios lo alcanza, que Dios lo escoge, que Dios lo toma, ¿verdad? Y rescata a Abraham para hacer de él una nación grande llamada Israel. Pero en un comienzo vemos que Abraham le cuesta salir de su parentela. Abraham es llamado en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Dice la palabra que después que Abraham sale de Ur de los Caldeos, va a la tierra de su padre, llamado Taré, y la tierra donde su padre habitaba, si no me equivoco, creo que se llamaba Harán. Y la palabra nos dice que su padre muere de Abraham, y ahí es donde Abraham empieza recién a salir de su parentela, a donde Dios lo había llamado, a donde Dios le había dicho que vaya, a Canaán. Lo cierto y lo maravilloso es que vemos mediante la palabra que en las primeras circunstancias que Abraham atraviesa en su vida, él no consulta a Dios, sino se refugia en Egipto. Y vemos en ese cuadro simplemente que el hombre se mueve por lo que ve. El hombre se mueve por lo que oye, por lo que ve. Y esa es la naturaleza del hombre, la tendencia del hombre que está moviéndose por lo que está viendo, por lo que está oyendo. Y vemos que Abraham no consulta a Dios en un principio. Pero vemos, ¿y por qué mencionamos esto? Porque es importante entender que que Dios no llama a gente preparada, que Dios no llama a gente lista, que Dios no llama a gente capacitada. Es todo lo contrario, ¿verdad? Creemos que el hombre, mediante la palabra, nos va a entender que el hombre se encuentra totalmente vulnerable, totalmente tiene una tendencia pecaminosa, vulnerable al pecado.
tiene una naturaleza ligada a ir en contra de la voluntad de Dios. Está abrazando muchos pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. Está caminando conforme sus deseos, conforme su parecer. Los pensamientos que él abraza están llenos de corrupción, según Marcos 7, del 20 al 23. Entendemos que el hombre por sus propios medios no va a ir a Dios. El hombre por sus propios medios no va a poder acercarse a Dios, sino que es Dios, como en un principio, como así Dios buscó a Adán y lo halló escondido en medio de los arbustos. De la misma forma Dios en este tiempo está llamando al hombre mediante su palabra, para que Él sea hallado, para que Él sea encontrado y para que Él pueda volver a su Creador, para que Él pueda conocer al Dios verdadero. Y mencionamos esto porque es muy importante entender que no tienes que estar preparado, que no tienes que estar listo, que no es un tema de estar capacitado para ir hacia Dios, sino es que es Dios quien te capacita, es Dios quien va a firmar tus pies, va a hacer de ti una obra maravillosa. Es Dios quien va a obrar en tu corazón, obrar en tu vida. Es la obra de Dios. Amén. Es la obra gloriosa de Dios. Ahora hay un proceso, ¿verdad?, donde la palabra de Dios va a obrar en cada corazón. Y aquella obra que Dios hace en cada vida se va a reflejar o se dará a conocer mediante los acontecimientos inesperados que aquella persona va a pasar, donde se verá si aquel creyente, ¿verdad?, si aquella persona está aprendiendo a mirar a Dios o no, si aquella confianza en Dios se está haciendo real en su vida personal o no, ¿verdad? Y para ilustrar esto, para poder comprender lo que estamos hablando, es un ejemplo, una anécdota que pasamos hace poco, ¿verdad? Hace poco reparamos unas gradas aceradas, donde las soldamos, donde las reparamos, las arreglamos, y se veía bonito, se veía algo hermoso el acabado. Pero no podíamos dejarlo ahí, estas gradas aceradas. Teníamos que probar la resistencia de aquellas gradas, porque fueron reparadas para ello, para soportar el peso y ser resistentes. Porque no nos sería útil si no cumplen esa función, ¿verdad?, de soporte y resistencia. Así que las probamos poniéndole peso, saltando sobre ella, haciendo muchas cosas para ver la firmeza y la solidez de estas gradas. Teníamos que hacer un buen trabajo porque no podíamos dejar algo inconcluso, algo a medias, algo incompleto. Imagínate cómo cada persona, ¿verdad?, que realiza un tipo de trabajo de esta similitud, quiere acabar con ello, quiere dejarlo completo. De la misma forma y a mucho más, Dios, cuando obra en el corazón del hombre, va a ser una obra completa, de principio a fin. No va a dejar nada incompleto. Y es algo similar que hace la palabra de Dios en la vida del creyente, en tu vida como en la mía. Dios, lo que ha empezado lo va a culminar. Él hace una obra completa, ¿verdad? Y todo empieza cuando el creyente aprende a oír la palabra de Dios en su vida, cuando el creyente aprende a meditar la palabra de Dios. Por eso es que la fe, como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una fe asentada en la palabra, una fe real, una fe verdadera. Ahora, para quienes hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, para los creyentes, Dios ciertamente tratará y obrará en cada corazón conforme su voluntad. Él conoce realmente la condición de cómo se encuentra esa vida, de cómo se encuentra el corazón de aquel creyente, de aquel hermano, de aquella hermana. A veces nosotros pensamos que nos conocemos, pero lo cierto es que Dios conoce cada corazón, que Dios conoce cada vida. Él sí conoce lo profundo de tu corazón.
y Él va a hacer una obra maravillosa. Y lo cierto es que Dios hace una obra llevando al creyente a que aprenda a conocerlo mediante su palabra. Y que mediante su palabra también pueda conocerse a sí mismo acerca de su condición de pecado, acerca de su condición espiritual, acerca de que dice la palabra acerca del corazón del hombre y los deseos que hay en él y los pensamientos que hay en él. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? La palabra lleva al creyente a que pueda conocerse a él mismo o a ella misma, para que así la palabra pueda generar una confianza, una dependencia hacia Dios, y deje de confiar en sí mismo o deje de confiar en sí misma. Y para que mediante la palabra continuamente oída sobre aquella vida, la palabra empiece a hacerse real en su vida personal. La obra que hace la palabra, así como hemos mencionado, que cuando reparamos algo o creamos algo, tenemos que probar para ver si funciona, para ver si lo que hemos hecho está completo y bien hecho. Algo similar pasa cuando la palabra está obrando en nuestra vida. Esa obra que Dios está empezando en nuestro corazón tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Por eso dice Santiago 1, del 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, o que la paciencia tenga su obra completa, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y la pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué el creyente tendrá que gozarse en aquellas pruebas? ¿Por qué el creyente tendrá que gozarse en aquellas tribulaciones, en aquellos problemas, en aquellas circunstancias, en aquellos momentos difíciles? ¿Por qué? Porque si a la vista de cualquier persona, no es nada agradable estar en medio de un problema, o lo que quiere es que pase lo más rápido aquel problema o circunstancia que le ha tocado vivir. Nadie le gusta estar en medio de un escenario totalmente incómodo y desalentador. Pero eso le pasa a cualquier persona. Pero aquellos que han sido llamados, pero aquellos a quien Dios nos alcanzó, Dios nos halló, ciertamente tiene que haber una diferencia. Y la diferencia solamente va a ser producido por la palabra oída continuamente en nuestra vida, donde es la palabra que nos hace ver aquel escenario de una forma distinta, de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ciertamente es la palabra como ese lente que nos permite ver algo más allá o algo más real que el problema que podamos estar atravesando, o nos hace ver algo más real de aquella situación que aún seguimos batallando y luchando cada día humanamente. La palabra nos hace ver algo más real, solamente generado y solamente producido por la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que aquella realidad que nos ha tocado vivir es la oportunidad de ver a Dios obrando, donde Él nos enseñará aquello que no podemos ver ni comprender con estos ojos ni con esta mente. Y solamente lo vamos a poder comprender mediante las Escrituras. Un ejemplo de ello es Abraham. Cuando hablamos de Abraham, también podemos mencionar el padre de la fe, Abraham. La Biblia lo menciona. Romanos 4, del 17 al 21, dice algo interesante. Como está escrito, dice: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes.
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué interesante, ¿verdad? Cuando leemos este escenario, Abraham está pasando una realidad. Él fue alcanzado a la edad aproximadamente de 75 años. Vemos que él tiene casi 100 años y aún no ha recibido la promesa que Dios le había dado, que tendrá una descendencia, que tendrá un hijo. Él ya tiene casi 100 años. ¿Ha pasado cuánto? Más de 20 años, ¿verdad? Donde vemos a un hombre que ya está envejecido, su cuerpo ya se envejeció. Vemos a un hombre que tiene a su esposa, que ya pasó, ¿verdad?, la facultad de que ella pueda darle hijos. Lógicamente, humanamente hablando, es algo imposible que eso suceda, porque ya pasó esa etapa en la mujer de Abraham, en Sara. Vemos por la palabra del Señor que Él no está obviando esa realidad. Él lo está viviendo, Él lo está experimentando, Él está pasando, Él está caminando en esa realidad, ¿verdad? No es que Él obvió esa realidad, no es que Él no quiso mirar esa realidad y mirar a Dios, no, Él era consciente de esa realidad. No es que Abraham tuvo fe porque creyó solamente que iba a recibir algo de Dios. No solamente por eso, Abraham creyó en Dios, porque iba a recibir algo de parte de Él. No es que Abraham se fortaleció por su propia determinación o se paró en su sola decisión de esperar en Dios. No, él estaba convencido, él estaba persuadido, como dice la palabra en el verso 21. ¿Por qué? Porque empezó a conocer y contemplar a Dios. Y conoció, ¿qué cosa? Su fidelidad. Conoció, ¿qué cosa? Su bondad. Conoció, ¿qué cosa? Su inmutabilidad. Conoció su trascendencia. Conoció que Él es el único Dios que cumple sus promesas. Vemos este versículo y cuando leemos este versículo o vemos este escenario, vemos una obra majestuosa que Dios hace en el corazón de este hombre. Y esta misma fe, dice la palabra, es la misma fe que Dios ha depositado en tu vida como en la mía, para que nosotros podamos no ser llevados por la realidad que nos toca vivir hoy en día, no ser arrastrados por esa realidad que hoy en día tú estás viviendo como yo también, sino para poder ver a Dios, para aprender y para contemplar cuál es la voluntad de Dios en este escenario que nos toca vivir. ¿Acaso Dios no es Dios en todo momento? ¿Acaso Dios no tiene el control en todo tiempo? Ciertamente Él lo tiene, porque Él es soberano. Él es un Dios maravilloso, creador de todas las cosas. Y lo cierto es que el creyente no va a ver esa oportunidad. Que este escenario, la vista humana, es un gran problema. Es un escenario para ponernos tristes y empezar a llorar. El creyente no va a ver ese escenario como una oportunidad para él, sino va a ver un escenario de tristeza y de lamento. Y la única forma de que el creyente vea este escenario como una oportunidad es por medio de la palabra oída en su vida personal, donde la palabra lo lleva a mirar y a contemplar a este Dios maravilloso, a este Dios vivo. Nos lleva a conocer quién es Él. Y cuando conocemos a Dios, también conocemos nuestra condición. También conocemos lo necios que somos.
lo incrédulo que somos, que nos cuesta creer, que nos cuesta confiar, que nos cuesta depositar nuestra esperanza en un Dios que no vemos, pero que se manifiesta mediante su palabra. Vemos este escenario, esta vida de este hombre, es la vida de que este hombre pasó. Este hombre cometió errores, pero vemos que también que la fe se perfeccionó en él por esa relación personal que tenía con Dios, por medio de su palabra. Y la pregunta que nos podemos hacer, o que te puedo hacer en esta noche, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En un Dios que tiene el control de todas las cosas? ¿Que tiene el control de esa realidad que te está tocando vivir hoy en día o que te ha tocado vivir? ¿Estás creyendo en un Dios soberano? ¿Estás creyendo en un Dios todopoderoso? ¿En un Dios que hace todas las cosas posibles? Y lo que hace posible Dios en la vida del hombre es que el hombre pueda creer en Él, pueda confiar en Él. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿Cómo estás mirando a Dios en tu vida personal? ¿Como solamente un día? ¿Estás poniendo a Dios o estás poniendo en un cuadro de solamente un día o solamente un tiempo? ¿O estás mirando a un Dios que engloba toda tu vida, cada área de tu vida? En la realidad que te encuentras, ¿puedes ver a Dios? Hoy en día, en esa realidad que estás atravesando en tu vida personal, ¿puedes ver a Dios? Yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor obre en tu corazón, a que la palabra siga profundizándose, siga siendo regada sobre tu vida, que esa realidad que puedas estar atravesando no te desanime, no te ahogue, no te vuelva infructuoso o infructuosa, que la realidad que pueda estar atravesando en tu vida no te distraiga, que la palabra te lleve a creer en algo más real, y ese más real es Dios, que tiene el control de todas las cosas. Esa realidad que estás atravesando te sigue encerrando, te sigue callando para que no compartas tu fe. A veces el problema en la vida del creyente, cuando aún no estamos viendo o aprendiendo a ver a Dios en medio de esos escenarios, el problema nos calla, el problema nos encierra en una cápsula y no podemos ver a Dios, a este Dios maravilloso. Y seguimos nosotros enfocados en ¿qué cosa? En el gran problema que tenemos hoy en día. Y no estamos viendo a Dios. Estamos caminando en una realidad y no estamos caminando en la verdad de la palabra. Y Dios nos ha llamado a caminar en su verdad, de su palabra. Oremos, claro que sí, para que esta palabra se haga cada vez más real en nuestra vida. La palabra dice, porque por fe andamos y no por vista. Tú has sido llamado, como yo he sido llamado, a caminar por fe. En esta vida lleno de muchos problemas, lleno de muchas situaciones inesperadas. Pero lo maravilloso y la promesa es que Dios tiene el control de todas las cosas. Él no duerme, Él no se adormece. Él es un Dios soberano. Yo te animo en esta noche a que pongas tu mirada en Él, a que pongas tu confianza en Él, que ciertamente Él es un Dios que cumple, Él es un Dios fiel, que cumple sus promesas. Vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, para que tu palabra nos permita verte a ti en la situación que podamos estar pasando. Tú eres conocedor, Padre, de aquel hermano, de aquella hermana, Señor, que está escuchando este mensaje. Tú eres conocedor de aquella persona, Señor, de cómo se encuentra su vida, cómo se encuentra su corazón. Tú eres conocedor de la realidad que le ha tocado vivir hoy en día. Y oramos, Señor, para que tu palabra nos permita ver, Señor, tu voluntad. Para que tu palabra nos permita ver, Señor, verte a ti, contemplarte a ti, conocerte a ti. Que tu palabra traiga esa paz, ese consuelo, esa confianza, ese descanso, ese reposo, Señor, que ciertamente lo necesitamos.
Damos las gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.